En un momento, estamos entrando a un momento de la historia de lo que se constituye como Persia, que es particularmente productivo y al mismo tiempo muy duro. Es el periodo de la dominación mongol. Esta dominación empieza siendo terrible porque se da a partir de la destrucción de las ciudades y de las poblaciones. Los mongoles no simplemente destruyen el espacio material, sino que también acaban con las personas, porque triunfan a partir de una estrategia original que es la estrategia del terror. En la región de lo que es Persia, que después va a dar espacio a la formación de varios estados, entre ellos el de Irak, el de Irán, la parte que va a tener que ver con Uzbekistán y demás. En este espacio se creó un imperio que se llamó el Imperio de Ilkhanat. Ilkhanato fue el nombre que le dieron los líderes mongoles a ese territorio, que compartía temporalidades con otros, como el que era propio de la Horda de Oro, que estaba sobre las orillas norte y noroccidental del Mar Negro, o la Horda que tendría el control sobre China. Para un pueblo tan duro como el pueblo mongol, pero al mismo tiempo para un pueblo tan habituado a una espiritualidad más que una religiosidad, generada en el espacio libre, en el desierto, en la estepa, eh, acceder a la disposición islámica no fue completamente sencillo. El Islam llegó a los mongoles a través de una de sus prácticas más bellas y más universales, la del sufismo. Y voy a empezar a hablar de lo que son los sufís con un texto contemporáneo, o sea, del siglo XXI, de una sufí norteamericana que dice lo siguiente: soy sufí, dicho esto, creo en todas las religiones que promueven el amor. Creo que los seres humanos deben creer en cualquier religión que deseen practicar, respetándose mutuamente. Dentro de los contenidos mongoles de pensamiento, esta última parte era completamente verídica y era absolutamente real. Quizás estaba más en consonancia con su concepción de la tolerancia religiosa que la misma práctica más ortodoxa del Islam, que les imponía de alguna forma someterse a unos parámetros de autoridad que no necesariamente ellos iban a reconocer como positivos, ¿no? Como adecuados para lo que ellos esperaban o lo que ellos querían. El sufismo es muy anterior a la llegada de los mongoles y de el ilfanato. El sufismo surge en el siglo octavo y es una reacción espiritual ante el legalismo y el materialismo de la sociedad musulmana de este periodo. Una sociedad donde todo se ha traspuesto más que a la comprensión de la relación con la divinidad en un abrazo amoroso, a una serie de normas que deben ser cumplidas. El término sufí viene de suf, que en árabe es lana, y hace alusión a las túnicas de lana virgen que usaban los sufís en una condición de humildad y de sacrificio, ¿no? De entrega. Entre los siglos noveno y décimo comienza a sistematizarse el pensamiento de los sufís a través de varias personalidades muy importantes como Al-Halal y Al-Ghazali, este último de una gran trascendencia en la cultura, así como en los siglos XII y XIII, que es la edad de oro del sufismo, con figuras como Rumi, de quien vamos a hablar más adelante, y Attar. Los sufís, a diferencia del resto del Islam, sí crean congregaciones y tienen espacios
monásticos. Y estas órdenes sufís se organizan. No tengo muy claro si conviven todo el tiempo. Sé que coinciden en ciertos momentos con el propósito de fortalecer la unión y la identidad con Dios. Y hay diferentes órdenes en diferentes lugares. Los fundamentos del sufismo son muy sencillos, pero muy profundos. El primero es el amor a Dios. El amor a Dios se concibe como una entrega personal y absoluta, una fusión con Dios, que solo puede darse en la medida en que se silencia la mente, en que se entra en un estado de trance. La purificación del alma que viene justamente de eliminar por completo el ego y los deseos mundanos, lo que nos presenta también una importante hipótesis y es la vinculación entre las ramas de desarrollo sufí y las formas de pensamiento y de religiosidad orientales propias de la India, como el budismo. En ambas va a darse justamente la misma propuesta. No deseo, no ego. En tercer lugar, hay un elemento que sí es completamente original, o sea, no está tan asimilable al budismo como los dos anteriores, que es el recuerdo de Dios. O sea, se repite continuamente el nombre de Dios, para eso se usan las cuentas, Dios en los diferentes nombres. La idea es que también al hacer esa repetición constante, pues se va alejando la persona de todo el proceso de pensamiento. Los sufís creen que el camino solo se puede hacer bajo la compañía y bajo la guía de un maestro espiritual. Este maestro espiritual va a ser el encargado de enseñar al discípulo cómo aproximarse a Dios, cómo poner, digamos, en pausa el pensamiento y cómo suprimir el ego. Y esta viene entonces a generar o a derivar en esa unión con Dios, entendida como la pérdida perceptual de toda conciencia individual. O sea, ya llega un momento en que yo no sé qué soy al margen de ser parte de Dios. O sea, me siento integrada completamente a Dios. Eso a través, como les he dicho, del no pensar. Y hay un camino místico. Este camino místico es el que me va a permitir lograr estas finalidades. Es el que me va a permitir a mí irme alejando de quién soy y aproximando más a esta identidad con la divinidad. Es muy importante que haya un trabajo desde la interioridad. El ritual externo está vacío de sentido, vacío de contenido, solo tiene profundidad cuando llega a el núcleo espiritual. Entonces, el ritual exterior lo que es una forma, una manera de llegar a un fin mayor. Así cuando nosotros vemos bailar a los derviches, los vemos girar, nosotros sentimos que es como un espectáculo que se despliega ante nuestros ojos, como el universo que gira y que se mueve y que se expande y que se contrae en torno a una fuente de luz. Pero ellos están totalmente lejanos a la expresión externa. Hay un profundo simbolismo y poesía dentro de todo el concepto de los sufís. Especialmente hay esa, digamos, visión que retoma metáforas como la del vino, que está también presente en el cristianismo, la del amado, que está presente en el cristianismo y en el judaísmo, la del fuego, que es muy propia del zoroastrismo, y la del viaje, que está igualmente muy marcada en el judaísmo. O sea, toma elementos, y no solo en el judaísmo, perdón, también en el budismo. En cuanto a los rituales místicos, hay diversos. Unos más importantes son el dhikr, que es la recordación de Dios, que es este repetir los nombres de Dios, que a veces se acompaña de la danza. El sama, que es una escucha espiritual,
que es la que se produce a través del baile, como la de los derviches, cuando ellos están totalmente perdidos en el movimiento y en el sonido, conectándose íntimamente. Los sufís, a diferencia de otras ramas del Islam, aunque ellos no se pueden considerar una rama del Islam, ellos no son una segregación, no son parte de una fitna, ellos son un movimiento que está particularmente adscrito al sunismo, pero que no está negado en el shiismo o en otras derivaciones. Ser sufí es más que todo ser un místico dentro de la tradición islámica. Ellos son muy tolerantes. Para ellos la tolerancia y el universalismo son puntos capitales, porque creen que nadie, ninguna religión, puede asumir la total pertenencia de Dios. Es decir, somos nosotros quienes pertenecemos a Dios, no es Dios quien nos pertenece. Y ellos hablan por eso de amor universal. Y dicen cosas como esta: más allá de la ciudad del bien y del mal, hay un campo, allí te esperaré. O sea, Dios está mucho más allá de lo que los seres humanos hemos establecido como bueno o malo. Esto lo dice Yal ad-Din Rumi. También dice lo siguiente: tú naciste con alas, que prefieres arrastrarte por la vida. Encontrarnos con Dios es elevarnos, es darnos la posibilidad de trascender. Hay un personaje dentro del sufismo, de los orígenes del sufismo, que es Rabia al-Adawiya. Rabia es una mujer de un origen relativamente humilde que se constituye en una de las grandes maestras sufí del siglo octavo. Entre los sufís, a diferencia de las ramas del Islam ortodoxos, sean sunitas, sean chiitas, es decir, el Islam clásico, eh, las mujeres tienen una significación y una participación mucho mayor y más igualitaria, ¿no? Por no decir igualitaria. Y ella dice lo siguiente: oh Dios, si te adoro por miedo al infierno, quémame en él. Si te adoro por la esperanza del paraíso, exclúyeme de él. Pero si te adoro por ti mismo, no me niegues tu belleza eterna. Bien, eh, más adelante les voy a postear un video o dos donde podrán observar la danza de los delfines. Pero por ahora vamos a hablar de cómo se dio esa fusión cultural entre una cultura persa ya islamizada y los mongoles con sus influencias chinas, que se hicieron dueños del territorio y de la sociedad. Hubo préstamos recíprocos. Fundamentalmente, hubo muchos préstamos de la cultura persa a la cultura mongol. Y estos préstamos van a trascender en otros territorios. Tenemos que las cosas que más van a destacar van a ser el arte, especialmente la caligrafía, la poesía, la miniatura, la cerámica. Y vamos a encontrar personalidades que van a ayudar mucho en este proceso de fusión, como serán Rashid al-Din, quien es uno de los grandes personajes que con sus crónicas históricas va a ir configurando esa noción de pasado tan importante para generar la identidad en los pueblos. Los mongoles fueron grandes comerciantes, se movieron en un espectro territorial enorme y por tanto cuidaron muy bien de las prácticas de intercambio. Entre las cosas que apadrinaron, custodiaron, beneficiaron fue la ruta de la seda. Y hicieron de el territorio que actualmente es Irán un punto clave en el comercio entre China, Asia Central y el mundo islámico. También hay que decir que además de la seda, ellos fomentaron el comercio de otros textiles, como los damascos, sirios, y de metales preciosos, principalmente el oro y la plata. La tradición islámica estableció desde muy temprano que la moneda se emitiera en oro y en plata, o sea, en dinares de oro y dinares de plata.
y los mongoles siguieron esa misma tradición. Entre el siglo XIII y XIV se da la mayor parte de las conversiones mongol al Islam a través, como les acabo de decir, de los sufís. Y va a ser esto especialmente significativo bajo el reinado de Ghazan Khan entre 1295 y 1304, porque en ese momento se va a dar un mayor compromiso político con la práctica sufí. De manera que en este tiempo los sufís van a tener gran relevancia, van a estar involucrados en la corte y van incluso a tener la posibilidad, como es el caso de Hayf Safi al-Din, de dar origen a toda una dinastía que será la dinastía safávida que tomará el poder del territorio persa en 1501 y que terminará por transformar al territorio persa iraní en un territorio plenamente chiita. Entre los líderes mongoles se volvió un elemento de honra y, digamos, de prevalencia el patrocinar a las órdenes sufíes. Ellos se sintieron sumamente contentos de dejar un legado que se convirtió en la construcción de una gran cantidad de tagahans o conventos sufís, madrazas y mausoleos para grandes representantes del sufismo. Esto hizo que pues esta escuela de pensamiento y esa forma de aproximación mística tuviera un gran enraizamiento en Irán, lo que nos va a permitir entender muchas de las características del chiismo iraní, que es un chiismo muy de corte muy profundo, con muchos elementos espirituales y simbólicos y significativos. Puede que a nosotros no nos guste, puede que nosotros consideremos y sigamos comprando la idea de que todo lo que hacen ellos pues está mal, pero la realidad es que hay una profunda penetración en el sentimiento religioso y eso es algo que hay que reconocer y entender. Los mongoles tomaron muchas cosas de persa, pero mantuvieron otras que les eran propias y que les funcionaban muy bien. Y entre ellos estaba un sistema fiscal que estuvo mucho mejor organizado que los anteriores, aunque en algunos casos era tan organizado y funcionaba tan bien que podía generar descontento y malestar en la población porque se sentían abrumados por el peso de los impuestos. Se retoman prácticas fiscales que ellos han aprendido en el Asia Central y en la región China. China es la gran madre cultural del pensamiento mongol. En buena medida, los mongoles van a ser influidos por la civilización china más que por cualquier otra. Y esto no es gratuito, es que China para ese momento es un imperio de un gran continuismo y una gran relevancia. Por algo se lo llama el imperio del centro. Los mongoles fusionaron el arte que encontraron en Persia con las raíces chinas, con su propia forma de considerar lo estético. Y la estética mongol es una estética maravillosa, es absolutamente deliciosa y es muy interesante que un pueblo que consideramos tan brutal, un pueblo que vive a caballo, que come a caballo, que duerme a caballo, que incluso crea el stick tártaro poniendo la carne cruda entre la silla y el caballo, que no se desmontan sino en muy pocas oportunidades. Cuando están en campaña, básicamente no hacen nada fuera del caballo. Que ese pueblo tan agresivo, que ese pueblo que conquista un espacio tan amplio, que se deshace de poblaciones enteras, que tiene prácticas violentas, sea al mismo tiempo capaz de una forma dulce, suave, mesurada de creación estética. Y vemos obras de una gran delicadeza. Ellos van a aprender de los chinos todo el manejo de las tintas y van a formar sus propios artistas o van a poner bajo su mecenazgo ciertos artistas para que desarrollen esas obras que a ellos
les interesa. Ellos habían visto desde mucho antes quizás de Genghis, porque los mongoles están en relación con China desde mucho antes de Genghis. Incluso se habla de que Genghis pudo haber estado retenido eh, en China durante una parte de su vida. Lo cierto es que ellos tienen una amplia tradición pictórica y esto se debe a que son un pueblo completamente analfabeto, son un pueblo que no lee y no escribe, por lo menos durante buena parte de su historia originaria, pero sí crean imágenes. Las imágenes tienen un valor simbólico absolutamente universal. La imagen, como dicen hoy en día, una imagen vale más que mil palabras. La imagen se vuelve una manera de trascender, una forma de proyectarse al mundo. Y es muy interesante que ellos obviamente quieren aparecer en sus actividades tradicionales, o sea, van a aparecer en la casa, en la batalla, en escenas de su vida cotidiana. Los caballos van a ser supremamente significativos porque los caballos están adheridos a la esencia mongol, pero no quieren verse en una imagen de brutalidad, aunque se muestran en prácticas bélicas, lo hacen de una manera tal que la imagen no sea violenta, que la imagen sea armónica, que la imagen sea agradable. Un elemento que van a traer es el manejo cromático. No van a usar la pigmentación china, que a veces es muy pálida. Lo van a usar el estilo chino cuando tienen obras como estas, que son obras donde lo que se está trabajando es a tinta y con una casi que una monocromía, o sea, un solo tono con algunas pocas luces y sombras donde lo que privilegian es la línea, sino cuando trabajan este tipo de obras, estas obras donde aparece el color, ellos van a retomar tonos mucho más vivaces, van a aprovechar el acceso que tienen a las minas de lapislázuli de Afganistán y van a lograr, gracias a todo ese comercio en el que ellos se mueven, que hayan una serie de pigmentos enriquecidos y esos pigmentos hacen que las obras sean particularmente bellas. Por otro lado, ellos pues no manejan la perspectiva. Ellos manejan un canon de representación donde los objetos más significativos son más grandes. En este caso, los seres humanos son mucho más grandes. Se evita que unos puedan tapar a otros. Los caballos aparecen en un segundo plano y después de ese plano cualquier otro. No hay mucha profundización en la elaboración del paisaje, pero se logra dar a conocer un poco de detalle para enriquecer ese paisaje, es decir, en este caso el pasto, ¿no? Y podemos ver allá en el fondo, hecho muy según el canon contemporáneo, donde el agua no necesariamente lo que es azul es agua, vemos una tienda mongol, lo que nos deja saber de lo importante que siguió siendo para ellos el manejo de sus tiendas y el dominio de carácter nómada. Generalmente ellos van a ir incorporando poco a poco las características que ya estaban presentes en las llamadas miniaturas persas. Las miniaturas persas eran ilustraciones o son ilustraciones para textos, son el complemento del texto y van a ir refinando la forma de la representación a medida en que se van a ir aclimatando más en Persia. También uno podría encontrar algunos elementos de la composición y de la representación que están muy cercanos a los cristianos, porque ellos están avanzando sobre un territorio donde ya ha habido un legado cultural cristiano. Entonces, ese avance que ellos hacen sobre lo que habían sido, digamos, espacios cruzados,
pues ese avance les permite adquirir ciertas formas novedosas de la relación visual, como esta que estamos viendo, que es bastante cercana a la que puede aparecer en los libros del arte gótico o medieval. Bien, ya conforme fue pasando el tiempo, la perspectiva se fue incorporando, pero nunca de una manera parecida o similar a la del siglo XV o XVI. Siempre más bien con elementos relacionados en cánones de simbolismo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la ilustración y ahí vemos la parte caligráfica en la parte inferior de la fábula de la liebre que logra ahogar a un león haciéndole atacar su reflejo en el agua en un pozo. Ese tipo de literatura se vuelve una literatura muy, muy valiosa y significativa en esta época. Ya habíamos visto que antes que llegara el Ilkhanato habíamos tenido el califato abáside y ahí en el califato abáside tenemos la narración más bella que nos deja, quizás una de las más bellas que nos deja el Islam, que son las mil y una noche, las mil noches y una noche. Entonces, contar historias era algo muy importante ya antes de que los mongoles salieran de Mongolia. Contar historias era la manera, o ha sido la manera tradicional que ha tenido la humanidad desde la prehistoria para enriquecer las horas nocturnas, para acallarlas, para hacerlas más llevaderas. Así que las miniaturas se convierte en el elemento clave para toda esta narración. Y de esta manera, poco a poco van apareciendo las mezclas tan importantes de las dos tradiciones, la tradición persa y la tradición mongola. La tradición persa que va a usar mucho más las figuras animales, los espacios paisajísticos y la tradición mongol, donde el elemento humano es un elemento decisivo, es un elemento muy importante. Aquí estamos viendo esa miniatura, que es una miniatura de 1230 que es una miniatura de Farid al-Din Mukhtar, y es la alegoría sufí sobre la búsqueda de Dios, que está, digamos, entre las obras más famosas de la literatura persa y que es el discurso de los pájaros. Miren que hay una cosa muy parecida, hay narraciones parecidas en Occidente y obviamente en Occidente, cuando se habla, por ejemplo, del discurso a los pájaros, aparece San Francisco o San Antonio hablando con estos animales. Eh, Siempre la imagen estuvo determinada por la narración, o sea, por el texto. Los mongoles no solamente aprendieron a escribir, sino que trajeron su caligrafía a el entorno persa. Una caligrafía que se basa en buena medida en las formas propias de la caligrafía china, que es una caligrafía sumamente delicada, es una caligrafía de un amplio esfuerzo en el manejo porque el trazo debe ser parejo, debe ser armónico, debe ser bello, debe estar generado con el grado de fuerza extrema necesario, o sea, no puede excederse. Y así van a aparecer, digamos, esta caligrafía que va a estar vinculada con el Islam y que se va a volver en buena medida parte de lo que será el desarrollo de la caligrafía islámica. Aquí tenemos el dragón en su cueva de la montaña que le explica a Darab que ha sido enviado por Dios a la tierra con un propósito, ¿no? Con una razón de ser, porque ese es un elemento que es importante, o sea, mostrar todo lo relacionado con la noción del mal, cómo aparece el mal moral. Quiero aclarar, ya antes de los mongoles hay caligrafía en Persia, pero los mongoles introducen rasgos nuevos a este desarrollo caligráfico. Y esto tiene que ver con el hecho de que en todo el entorno árabe
la caligrafía había sido ya algo sumamente significativo e importante. Y los textos como el Corán y los documentos oficiales empezaron a ser utilizados desde mucho antes de que llegaran los mongoles con caligrafías adornadas. Pero ya en este periodo, el grado de desarrollo artístico de esta caligrafía se hace todavía mayor al aportarse los elementos que vienen de otros lugares, particularmente que vienen desde China. Los mongoles no solamente introdujeron una estética valiosa en relación con el desarrollo de la imagen o con el desarrollo del texto. Introdujeron unas nuevas formas de trabajo de el arte utilitario, concretamente de la cerámica. Y de esta manera aparece en el territorio persa una nueva forma de elaboración cerámica que va a combinar elementos persas con elementos mongoles. Especialmente van a incorporarse en la cerámica los motivos geométricos, los colores brillantes. Quizás esta idea de la geometría esté muy vinculada, y no quizás, seguramente está muy vinculada a toda la práctica sufí y todo lo que tiene que ver con geometría sagrada, es decir, con lograr que cuando la persona ve, por ejemplo, este plato no solamente esté mirando un plato decorado, sino que pueda mirar el universo y pueda sentir una integración con la divinidad. Igual pasa con este otro plato. El color azul es uno de los colores favoritos de los mongoles, y por eso muchas de las grandes obras azules de Persia o de Uzbekistán van a estar hechas con colores azules de Afganistán también. Uno de los materiales que usaron los mongoles del Kanato con mayor certeza fue el azulejo. El azulejo ya existe en el territorio de la Mesopotamia desde el periodo babilónico, o sea, desde antes de Cristo. Ahora estos azulejos van a aparecer en muchos lugares con una característica. En primer lugar, son vidriados. En segundo lugar, tienen temas florales o animales, muchos tonos azules y están circundados por caligrafía. La caligrafía abarca ahora todos los espacios habidos y por haber. Y aparecen toda clase de piezas cerámicas, platos decorativos, tazones, jarrones. No muchos son fáciles de ver hoy en día porque no es fácil acceder a ellos a través de Internet, pero los pocos que podemos encontrar tienen unos elementos eh, comunes, que son la belleza y, como les decía, esa armonía en el desarrollo estético, que además lleva a una profundización en la imagen, trascendiéndola mucho más allá de lo inmediato concreto hacia elementos que están vinculados con la geometría sagrada, o sea, una forma dentro de otra forma. Después, si les interesa, podemos profundizar un poco el tema. Miren aquí esa belleza, el lobo, ¿no? En medio de la naturaleza. Y ya en términos arquitectónicos, los mongoles van a introducir específicamente esta forma de cúpula, que es la que conocemos como cúpulas en forma de cebolla, o en forma de tulipán, ¿sí? Los ilhaníes tomaron elementos de la tradición persa y las combinaron con sus condiciones mongol. Y para ellos el color es un elemento determinante. Y como les decía, dentro del contexto de la geometría sagrada de los sufíes, pues la forma también. Hacen toda clase de obras, entre ellas quizás las más importantes son las de carácter religioso. Aquí vamos a encontrar los mausoleos ilhaníes, como el mausoleo de Gaza Khan en Tabriz, que va a mostrar esa mezcla entre las influencias islámicas con la simplicidad geométrica en las formas que se imponen dentro de la tradición mongol. Ahí tenemos una representación de este mausoleo. Muchas
muchos de estos edificios, muchas de estas obras, algunas permanecen, otras no, no es tan fácil no son tan fáciles de encontrar. También construyeron palacios y fortalezas, algo que es bastante interesante. Bueno, lo de la fortaleza es totalmente natural y normal. La construcción de palacios sí es una aculturación o inculturación, puesto que los mongoles eran naturalmente un pueblo nómada que vivía en tiendas. La construcción de palacios es algo adquirido. Ellos lo adquieren y lo reproducen y van a tener palacios como el de Maraguet, donde de nuevo van a poner en juego todos los principios de la monumentalidad. Ahora vamos a ver cómo, no solo cómo eran las miniaturas, sino cómo fueron utilizadas para construir un lenguaje propio y una tradición histórica que se vuelve muy importante dentro del concepto de los mongol. En la imagen que vemos, podemos observar toda esa noción de esa exaltación de la naturaleza y de la simplicidad que es tan propia de los sufís en una bellísima estampa hecha con una corta policromía, o sea, realmente son muy pocos colores, y dándole mucha trascendencia a la línea. Las miniaturas generalmente estaban acompañando libros de historia, libros de historia islámicos, como la narrativa del Shah Namet. Los mongoles, una vez islamizados, hicieron de digamos, del horizonte cultural islámico su propio horizonte y de la tradición islámica su propia tradición. Em, También van a usar algunas miniaturas para relacionar, para referir su propia vida. El libro de los Reyes data de 1218. Hay varias copias, una de las cuales, una de las más antiguas, está justamente en la Biblioteca de Florencia, pero la versión completa más antigua se tiene en el Museo Británico y es de 1277. Puede notarse la belleza del desarrollo escénico de la imagen y cómo hay una anotación muy interesante que nos muestra cómo hay un servidor, probablemente un eunuco, que tiene un tronco de una rama del árbol florecido, probablemente del árbol que se ve al fondo. Vemos al gran rey en su espacio que vendría a ser como una camarilla portátil o portable. Vemos también que tiene el sitio, el escabeo para los pies y al lado o alrededor de él varios sabios que son de un tamaño muy superior a los cortesanos que también acompañan la imagen. O sea, los sabios son mucho más grandes. El rey es apenas un poco más grande que los sabios, lo que supone un reconocimiento importantísimo al valor de esta sabiduría. El eunuco está de pie, a pesar de estar de pie, es casi el mismo tamaño de los sabios que están sentados. Y los nobles que están, o los quienes acompañan al rey, parecen ser unos pequeños niños que son miembros de la casa real. Ahí lo vemos con mayor claridad. Nótese el interés que tienen en la parte decorativa, la pulcritud con que han sido realizadas las flores, las hojas, los detalles naturales, los detalles propios de que está como, que diríamos, como una tienda, como espacio donde está contenido el rey y cómo nos muestran los tapices del fondo que representan a liebres y aves, ¿no? En alusión a la inteligencia divina, expresada también a través de los animales. Los animales revelan la sabiduría de Dios de una manera completamente significativa para el ser humano, porque a través de ellos, el ser humano no tiene otra opción que reconocer que la obra de Dios es enorme.
Y vamos a ver que durante el periodo de Elisjanato va a haber todo un renacimiento de esa miniatura persa. Quizás la razón por la que renazca no es solamente por la intervención de intercultural que se presenta, o sea, que llegan elementos de diferentes lugares, sino también por el hecho de que hay un mecenazgo activo por parte de los gobernantes que están muy interesados en el desarrollo de esta pintura, de la ciencia, de la literatura, de las artes decorativas y se genera entonces un entorno positivo para el desarrollo de estas artes. Y esto tiene que ver profundamente con la necesidad mongol de trascendencia. Queremos trascender en la historia, queremos ser recordados por algo más que el hecho de ser quienes arrasaron pueblos, ciudades o deshicieron comunidades enteras. Ya hacia finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, hay una serie de artistas que van a trabajar dentro de un estilo que se va a considerar propio, absolutamente característico de la miniatura persa, que está adquiriendo justamente en este momento su máxima expresión. Hay en estas obras, por ejemplo, un principio de intervención de la monumentalidad. También hay una interconexión con el arte europeo que salta a todas vistas porque los mongoles tienen mucho contacto con Occidente. Y en este caso, por ejemplo, es algo absolutamente evidente. La monumentalidad cambia el orden de la escena. Sigue estando la imagen acompañada de texto y sigue fundándose en el principio de delicadeza cuando se trata a una, dos, tres, hasta cuatro, cinco tintas y de color cuando se incorporan un mayor número de cromatismos. O sea, hay un uso importante de el dorado. Dorado no tiene aquí el mismo significado que en otros espacios del arte o en otros manejos de miniatura. ¿Por qué? Porque es un dorado que está usado discrecionalmente para crear efectos visuales, en este caso ramas o hojas. No está como fondo total de la imagen como uno lo puede encontrar en otras formas del arte, como en la del arte japonés. Eh, que puede ser el arte Rimpa o el arte Kano en Japón. Vamos a encontrar que hay siempre la intención realista, ese realismo está allí muy presente. Hay además de esto unas ciertas transgresiones. Por ejemplo, aquí vemos esta pareja muy entrelazada, muy tocándose, muy de una manera más erótica. Hay que tener en cuenta que hay una parte de arte que es el arte erótico, ¿no? Y ese arte también está presente dentro de estas culturas. No siempre es tan evidente, pero está presente. Es bellísimo el manejo del dorado sobre el fondo y de los azules, los verdes, el manejo del croma es maravilloso. Logra resaltar con una identidad completamente propia y la obra es simplemente deliciosa y muy, muy, muy delicada. El Ilcanato llegó a su fin en 1335, pero su legado cultural perduró, no se perdió en ese momento, se mantuvo especialmente en Tabriz, donde existió una escuela de miniaturistas que siguió vigente durante el tiempo de la dinastía safávida en los siglos XV y XVI. Miren esta belleza de obra, la manera como se construye una imagen tan natural, tan realista y al mismo tiempo la forma tan absolutamente deliciosa y hábil que tiene el artista para destacar ciertos colores y hacer que lo poco de color que interviene dentro de la imagen tenga una fuerza de expresión enorme, ¿no? De manera que se genera una conexión con la imagen. Y aquí vemos
otras obras, esas del siglo XIII, igual. O sea, hay un elemento muy importante en estas obras y es el aguzamiento de los rasgos orientales, que son los rasgos mongoles. Y con esto terminamos esta fase. Ya la próxima semana hablaremos de la llegada de Timur o Tamerlán al territorio persa y de lo que fue el imperio timúrida, que es un imperio mongol, pero ya con otra fuerza, con otra manera de expresarse, y que vamos a aprovechar para ver porque sería muy triste perdérnoslo.